Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Buenas tardes, amigos de Radio Lab Chile. Nuevamente invitado al programa Emprende Legalmente. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, hoy 26 de mayo del 2020, con un gran tema para el día de hoy. Pero antes les recordamos que se conecten a nuestras redes sociales como @Radio Lab Chile, en Instagram y en Facebook, como también en @LaboralLex, para que puedan participar de este programa. Los invitamos también a compartir esta señal a través, para que llegue a más emprendedores, y recuerden que Radio Lab Chile, actitud emprendedora, eso es importante. Bueno, les quiero presentar a un tremendo invitado. Estamos desde algunos días promocionando este programa Emprende Legalmente, y tal como me han dicho los editores de la radio, Radio Lab Chile, este programa nace de un enfoque de asesoría jurídica, pero debido a la situación actual está derivando en un programa de apoyo social. Y eso también es importante, de que hoy día todos los canales y las redes de comunicación tienen que estar a servicio de la comunidad, y claramente nuestro invitado, Óscar Montesino, nos va a hablar mucho más de ello. Óscar, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Un amigo de la vida, tanto tiempo. Un abrazo con mucho cariño a toda la gente que nos ve. Estoy en Puerto Montt, mi ciudad amada, mi casa, la puerta de entrada a la Patagonia, así que desde acá un abrazo gigante a toda la gente que nos ve. Oye, ¿podemos hacer un paréntesis breve y contarle a la gente que yo te conozco de la vida? Así es, por favor. El mundo del derecho nos ha unido mucho, fuimos compañeros de universidad, también fuimos compañeros de práctica profesionales, y una de las cosas que yo agradezco mucho, porque aprendimos mucho en esa corporación. Así es. Y llevamos ya bastantes años, y se nos nota en la cara los años, amigo Héctor. Se nota. Se nos nota en la cara. Sí. Bueno, para mí un gusto tenerte como invitado. Soy un seguidor también de tu acción social, y hoy día obviamente para mí es un privilegio tenerte. Efectivamente fuimos compañeros de universidad, fuimos compañeros de examen de grado también. Así es. Y de la práctica profesional, por lo tanto muchos recuerdos, y también tú lo dijiste y se los quiero compartir a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. También entrega un enfoque de descentralización, es decir, Santiago no es Chile. Yo sé que tú después lo vas a profundizar en tu exposición, y este programa obviamente quiere enfocarse no solo en Santiago, sino que a una ciudad tan hermosa como es Puerto Montt, la región de los lagos. Así es que a mí un gusto que este programa también tenga un enfoque, podríamos decir, no regional, porque regional no me gusta el enfoque, sino que global, incorporando a la región en la cual tú ejerces. Cuéntanos de Acción Ciudadana. El micrófono queda a tu disposición, Óscar. Mira, yo siempre a mí me ha tocado hablar de Acción Ciudadana no solamente en Chile, también he tenido la oportunidad de hablar en Río de Janeiro, en Lima, y viajar exponiendo en qué consiste Acción Ciudadana. Y a mí, cuando me toca presentarlo, siempre digo lo mismo: Acción Ciudadana es un hijo que solamente da buenas noticias. Es la posibilidad de hacer una protesta inteligente. Yo sé que el término ofende a algunas personas cuando nos empiezan a escuchar. Cuando yo llegué a esta ciudad, encontré que había una grave deficiencia. Hay algo que hemos pagado muy caro, que es la falta de educación cívica. Yo creo que uno de los grandes errores educacionales que ha cometido Chile, y que lo estamos pagando muy caro, es haber terminado definitivamente con educación cívica en los términos que requerimos que esté. La participación ciudadana, este ciudadano integral, este ciudadano que se emerge en el mundo laboral con conocimientos de sus derechos, en la protección. Encontramos una ciudad que no protestaba, una ciudad que estaba llena de deficiencias. Entonces lo que dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la protesta, es poner el derecho a favor, y era el segundo ítem que ocupamos en Acción Ciudadana, es acercar el derecho al mundo de la gente.
Yo sé que tú y yo nos une un amor profundo por nuestra profesión, pero una de las críticas que más me producía, que más nos daba vuelta, era que efectivamente nos encontramos con un mundo que está más preocupado de cambiar la camioneta a fin de mes que acercarse al mundo social. Y eso nos dolía mucho porque encontrábamos que habían situaciones en el mundo rural. Yo sé que de Santiago se ve medio distante esto, pero lo que pasa en las poblaciones más rurales de la región de los lagos es bastante grave. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a hacer una protesta y acercábamos los recursos de protección, por ejemplo. Lográbamos terminar con los vertederos ilegales, contra los abusos con alguna empresa. Entonces, una vez que lo acercábamos a la gente, dijimos, bueno, tiene que tener una mirada educacional. Eso es una muy buena forma de terminar con el centralismo, es educar a nuestra gente. Entonces, nosotros íbamos a una junta de vecinos, le explicamos a la gente cuál es su problema y cómo legalmente lo puede solucionar, por ejemplo, a través de un recurso de protección. Y posteriormente le enseñamos a estos dirigentes sociales que sepa cuáles son las herramientas, y posteriormente Acción Ciudadana se transformó en un foco de protección en algunos problemas graves. Así pudimos desenmascarar en esa oportunidad una noticia muy conocida, por ejemplo el caso del falso instructor, o proteger a los niños contra las negligencias médicas, o terminar con los vertederos ilegales, contra la contaminación ambiental. Entonces el espectro creció mucho. Y llegó la oportunidad que necesitábamos que Acción Ciudadana también se transformara en una herramienta constante para la sociedad. Y por eso nos fuimos acercando en el tiempo en este ejercicio. Y por eso yo creo que llama tanto la atención, porque el hecho de que hay muchos proyectos sociales que tienen un ánimo de lucro que aleja a la gente. Y lo que hace Acción Ciudadana es justamente todo lo contrario. Busca que el lucro quede de lado y que nosotros podamos poner la acción jurídica al servicio de la gente. Y eso, la verdad, en lo personal me tiene feliz. Creo que es un buen regalo. Yo en un futuro no muy lejano voy a dejar de ser director de Acción Ciudadana para pasar ya a un mundo más privado, pero sé que viene una nueva generación que estamos formando, y esa generación en definitiva va a tener que seguir con este camino social, que es por lo demás uno de los motivos por los cuales yo decidí ejercer mi profesión, que es ponerla al servicio de la gente. Perfecto. Oscar, te tengo que hacer preguntas. ¿En qué momento tú tomas la decisión? Como bien tú lo dijiste, o sea, hay personas que tienen un lema de cambio y después profesionalmente su lema es el cambio del auto más que el cambio social. En el caso tuyo, ¿en qué momento tú optaste por un giro, sea profesional y personal, para tomar esta acción? Mira, yo, y en esta historia, aunque tú no lo creas, tú eres testigo. Lo que pasa es que cuando yo hice mi práctica profesional, yo la hice en la oficina, en parte civil, pero mucho familiar. Y yo sé que tú lo recuerdas. Sí. Y en ese tema, cuando lo hicimos, yo después me puse a ejercer la profesión y empecé a conocer algunos flagelos que están relacionados con materias de familia. Estoy hablando de la violencia intrafamiliar grave, de la vulneración de menores, de las medidas de protección, de lo aislado que tenemos los adultos mayores, o sea, una serie de conceptos. Investigando esto me puse a escribir mucho respecto de las vulneraciones y cómo podríamos nosotros, como Estado de Chile, ir en protección de las personas y que no fuera por un índole económico, o sea, que el efecto mercado no estuviera en esa protección. Y la verdad es que me encontré con una problemática social importante y que la verdad es que producía mucho dolor escucharla. Hablar con una mujer, amigo Héctor, que haya sufrido violencia intrafamiliar grave, eso es algo que cambia la vida, digamos. Conocer la historia de un niño que fue víctima de un abuso importante cambia la vida. Y conocer la vida y la historia de los adultos mayores, por ejemplo, los pescadores que están totalmente aislados y abandonados por el Estado chileno, la verdad es que cambia la vida. Entonces, desde esa mirada, lo que hicimos fue decir, no, tenemos que tratar de dar un paso para este cambio, y ese cambio se produce desde el punto de vista de tener una crítica social muy fuerte, porque eso nos caracteriza y eso ha caracterizado mi ejercicio. Una crítica social muy fuerte contra las autoridades, muy fuerte contra un sistema que la verdad es que cada día abandona más, por ejemplo, a los trabajadores. Y una mirada también crítica de nosotros. Yo vengo de una ciudad donde de cada 10 puertomontinos votan 3. Y eso, para cambiar un país, no puede seguir pasando. Yo vengo de una ciudad donde la gente prefiere, si las votaciones son un fin de semana largo, hacer un asado y no cumplir un deber cívico.
participar en sociedad tiene derechos y obligaciones. Y no puede el ciudadano moderno, el ciudadano que enfrenta crisis sanitarias mundiales, el ciudadano que quiere cambiar un país, pretender formar un país en base solamente a los privilegios. Tiene que saber que tiene obligaciones. Y una de esas obligaciones, y en eso yo en esa idea no transo, pero para absolutamente nada, es la obligación de hacerse cargo. ¿Cómo es posible que haya ciudadanos que estén más preocupados de lo que pasa en el patio de su casa que en lo que pasa en una comuna? ¿Cuánta lucha podríamos dar contra la delincuencia si la gente se hiciera cargo del sector donde vive? Entonces, cuando teníamos dirigentes sociales que están más preocupados de hacer negocios con los concejales, o efectivamente nosotros tenemos organizaciones como los municipios, que son hoy por hoy, las instituciones administrativas, digamos, de una ciudad más corruptas de Chile. Eso no lo digo yo, lo dice la superintendencia, lo dicen también a otros organismos del Estado, que se están investigando. La Contraloría General de la República lo ha dicho fuerte y claro, los municipios ya no pueden seguir existiendo como existían el siglo pasado con este nivel de corrupción. Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, nos enfrentábamos con una solución, íbamos, tratábamos de ayudar a la gente y nos encontramos con una serie de concejales que no tenían idea de lo que estaban hablando y que finalmente buscaban un beneficio económico, dijimos, no, tiene que cambiar la acción, la crítica y la educación tienen que ir en una sola medida. Y es por eso que creamos Acción Ciudadana y es por eso que en lo personal decidí hacerlo con todos los costos que significa. He pagado un fuerte costo de censura, un fuerte costo personal, un fuerte costo económico, que mirándote de frente te voy a decir, amigo, lo voy a seguir pagando feliz de la vida. Soy testigo de papás que han podido volver a ver a sus hijos. Yo soy testigo de comunas enteras que se han limpiado y también soy testigo de trabajadores que se han ido reintegrados a sus labores con todos los privilegios que la ley le otorga. Entonces, cuando pasa eso, como equipo nos sentimos felices y ese es el trabajo que tenemos que seguir realizando. Perfecto, muy excelente tu análisis social y del punto de vista también político. Es importante, a ver, yo he vivido y me he desarrollado en la capital, ¿ya? En la capital de Chile. Y obviamente tenemos el dicho, como ya te lo dije anteriormente, que a veces Chile, o sea, Santiago es Chile, ¿ya? Y tratamos así de que no sea. Desde el punto de vista social, de que tú ¿cuánto tiempo llevas arraigado en la región de los lagos? Más de 5 años ya. Más de 5 años. Te quiero preguntar desde un punto de vista político, y tú lo dijiste, el abandono del Estado. Una persona que vive en regiones, en Chile, sea de norte o sur, ¿cuáles son los vicios de ese abandono, de esa descentralización, para que los de la capital nos podamos imaginar y también escucharlo de una voz social que tiene, digamos, convicción y lo puedes decir con todas sus letras? Mira, tú estabas hablando con un hombre que yo ya pasé los 40 años, que tenía oficina en Suecia con Providencia, que vivía en Ñuñoa, que tenía a mis hijas a 3 cuadras del colegio, que me iba caminando, que mi auto pasaba estacionado 5 días de la semana, que vivía en un departamento bastante cómodo, a cambiarme a una realidad totalmente distinta. Uno de los grandes pecados que nosotros tenemos como puertomontinos, uno de los grandes dolores que tenemos de ver a nuestra gente así en las poblaciones, nosotros tenemos, para que tú te hagas una idea, poblaciones que quedan exactamente a 10 cuadras del municipio, de la plaza central, la plaza de armas de Puerto Montt, que no tienen alcantarillado. Entonces, esa realidad, esa fotografía nos lleva a pensar que la gran diferencia es el gran dolor que tiene Puerto Montt, como lo tienen muchas ciudades, es quedar lejos de Santiago. Pareciera ser que el progreso cuando baja, por ponerlo de una forma gráfica, se queda exactamente hasta Concepción, Temuco, y de ahí se acaba Chile. Lo que hemos pagado caro nosotros no es solamente el abandono del Estado por la distancia. Nosotros lo que hemos pagado caro es tener autoridades que no necesariamente hacen sintonía con las necesidades de esta ciudad. Así, no solamente lo estoy hablando por un tema de derecha e izquierda, porque la verdad es que el enojo, la molestia que yo tengo respecto del abandono que tiene nuestra gente, sobrepasa hace mucho tiempo un tema de derecha e izquierda.
Eso lo quiero dejar absolutamente claro. Perfecto. Yo he tenido las mismas peleas que tuve, por ejemplo, cuando estuve la LUEN en la vía Santa Lucía con el intendente anterior, y tengo estas mismas peleas con el intendente actual. No logro congeniar, porque lo que nosotros tenemos hoy día es un abandono del Estado producto de un sistema que es absolutamente centralista y que no permite efectivamente que las regiones hoy día puedan tomar sus decisiones en forma personal. Hoy día las regiones, por ejemplo Puerto Montt, o las ciudades como Puerto Montt, se han transformado en polos de negocio. Claro. Y cuando hablas de polos de negocio, a ti se te olvida que efectivamente existen poblaciones aledañas que efectivamente necesitan que el progreso venga. Y fíjate que acá no se trata de un tema de bonos, ¿ah? Aquí no hay que equivocarse con eso, no se trata de un tema de regalías del Estado, se trata de un tema de dignidad para vivir. Eso es lo que estamos pidiendo. Y perdón, yo no soy comunista por querer dignidad para mi gente. Yo lo que sí soy es una persona que se ha dado cuenta y camino por las poblaciones, que ver una casa hoy día donde viven niños que no tengan alcantarillado en el año 2020 me parece absolutamente indigno para un país que hace 10 años atrás pretendía liderar la región en base a sus tasas económicas. Correcto. De eso se trata de un tema de dignidad, se trata de que nuestras mujeres ya no pueden seguir siendo violadas, mutiladas, golpeadas y asesinadas frente a la indolencia de este Estado. Y lo veo todo el día en la población. Hay algo que acá se llama la violencia económica. Y el Estado cuando hace yo escucho a veces a los Ceremi hablar, y siento que la verdad están como comprados, como traídos, importados desde Finlandia, desde algún país donde la realidad es totalmente distinta. Fíjate que uno de los grandes flagelos que sufren las mujeres en la región de los lagos es la violencia económica. Muchos de los trabajadores se embarcan, o son pescadores, o trabajan en otras faenas, y ellas tienen que aguantar que cada 15 días las golpeen, es una tortura producto de que tienen un ingreso económico en base a eso. Esa pequeña realidad es una gran realidad y la estamos viviendo todos los lados. En concreto, vivir lejos de la capital trae esto. Hoy día estamos totalmente olvidados en algunas materias. Nos hacen cariño cada cierto tiempo, ¿eh? Nos construyen una autopista, nos hacen un mall, autorizan alguna gestión, y cuando empezamos a reclamar a los concejales los llevamos a pasear por el mundo. La verdad es que aparece uno que otro profesional, tomamos algún candidato de la farándula y lo ponemos en los municipios, hacemos cosas que son bien entretenidas con el ánimo obviamente de analizarlas, y laboralmente seguimos explotando a nuestros trabajadores. Hoy día tenemos el COVID-19 golpeándonos muy fuerte en la región de los lagos, pero nosotros levantamos las cuarentenas, no nos preocupamos del comercio, del pequeño comercio. Somos un país muy especial, digamos, y las regiones son aún más. No, mira, qué gráfico lo que tú nos expones, porque obviamente nos entrega una visión que en ocasiones el santiaguino no ve, no visualiza. Así es. Y tú eres la voz de las regiones, por así decirlo, y qué más que aislado y lejos la región de los lagos, y que bueno que hayan personas, porque me imagino que hoy día tú eres la voz que aparece, pero me imagino que hay, ¿quiénes son los que están detrás tuyo apoyándote en esta cruzada? Yo te voy a contar una infidencia, en base a eso se lo voy a contar por todo el cariño que te tengo. Fíjate que yo tengo la enorme suerte de primero recibir mucho cariño. Yo cuando camino en la calle recibo mucho cariño y eso me tiene muy feliz. Pero aparte de eso, profesionalmente, yo tengo la suerte de contar cuando necesito algo, cuando digo, mira, en una población está pasando esto, porque no todo se publica. Tú comprenderás que uno de los costos que hemos pagado es que la prensa realmente desapareció. Realmente nosotros si nos sacan en 3 líneas sin foto. Entonces, a mí me da mucha risa, porque eso grafica que lo estamos haciendo muy bien, digamos. Es una frase que a mí me encanta. Sí. Entonces, pero hay mucha gente, hay muchos profesionales, yo diría de la edad de nosotros, que también siente un cansancio respecto a lo que yo te estoy contando. Claro. Siento un cansancio. Entonces, me pasó en una oportunidad que había un grupo de colegas, había arquitectos, ingenieros comerciales, asistentes sociales y psicólogos, digamos. Era un grupo de 10, y ellos son militantes de partidos de derecha. Y me invitaron a mí personalmente para que expusiera por qué esta Acción Ciudadana seguía creciendo y por qué yo tenía una visión muy crítica, digamos. Yo siento que a veces el discurso es muy fuerte, pero necesario.
Entonces yo hablé 45 minutos y ellos se pusieron a disposición. Es decir, hemos sido capaces de mostrar una realidad que se extrapola a tu tendencia política. Mira, cuando nosotros decimos quién está detrás, hay gente que, hay colegas, por ejemplo, que nos han ayudado a tramitar recursos de protección y que ellos no necesariamente están de acuerdo con la visión crítica que nosotros tenemos sobre la política. ¿Cómo no estar contento con eso? No, Significa que hemos logrado decir, ya no queremos que nos separen en dos visiones. Hay una realidad de pueblo, hay una realidad de país que es necesario que nosotros asumamos ahora. Y en ese asumir ahora, necesariamente tenemos que tratar de formatear esta idea de que yo no puedo hablar contigo porque tú tienes una visión de derecha. Pareciera que los independientes desaparecieron de este país. Y eso no es así, no es así. Eso no es así. Bueno, estoy de acuerdo, antes de continuar, obviamente nos vamos a ir a una pausa. Te voy a dejar 3 temas que necesito que conversemos. Emprendimiento en la región de los lagos, clases de cívica en los colegios, y tenemos que hablar. No podemos estallido social, necesito saber tu opinión al respecto. Mucho que decir. Antes de irnos a la pausa, recordar que Radio Lab Chile está en una campaña de las pymes en casa. Envíanos tu video y en 1 minuto, en forma horizontal, al WhatsApp 95474-603, promocionando tu emprendimiento, y lo pasaremos en las pausas de cada programa. Como Oscar, nos vamos a ir en una pausa y van a venir 2 promociones de emprendimiento para que ayuden a esta economía circular, a esta economía de las personas. Así es que nos vamos a una pausa y volvemos a la segunda etapa de nuestro programa. Un saludo. ¿Vamos? ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de H-Root Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Buenas tardes, amigos. Estamos de vuelta con más Emprende Legalmente, patrocinado por LauralLex, @LauralLex. Nos pueden encontrar en Instagram y en redes, en Facebook, entregando asesoría laboral a los trabajadores en forma gratuita a través de las redes sociales. Continuamos junto a Óscar Montesino, fundador de Acción Ciudadana en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos, conversando básicamente el enfoque social que tiene esta agrupación y ir conociendo más de los detalles de cómo se desarrolla y cómo funciona. He dejado 3 temas importantes, que es la educación cívica. Cuéntanos la educación cívica en los estudiantes y en los niños escolares. ¿Cuál fue tu experiencia en la ciudad relacionado con tus intervenciones, podríamos llamar sociales, en donde un abogado va a un colegio a explicar educación cívica? Por favor, cuéntanos. Mira, yo te contaba que en una de nuestras intervenciones que para mí la educación cívica es fundamental en un Estado moderno. Sin educación cívica es absolutamente imposible que a corto plazo nosotros tengamos resultados y a largo plazo ni siquiera reviste ningún tipo de análisis. La educación cívica es tan fundamental que si tú no la tienes arraigada desde muy pequeño, yo hablo de educación cívica de calidad, no estos cursos de ciudadanía que inventaron ahora para que la gente en definitiva no conozca bien ni siquiera cómo hacer un trámite. Estoy hablando de educación cívica, o sea, de hacer pensar a un ciudadano, de crear alumnos pensantes, capaces de decir y cuestionar la labor de un Estado. Eso es lo importante, ya queremos llegar. He sido muy criticado por este asunto, porque yo incluso he estado con directores de colegio que me dicen que eso es medio utópico, pensar que haya un alumno que salga de cuarto medio. Mira, en una oportunidad yo fui a un famoso liceo de acá a dar una charla para unos séptimos básicos. Terminé dándola hasta los cuartos medios. Después a mí nadie me explicó que había cuarto medio hasta el F. Entonces estuve casi 2 meses dando charlas. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando nosotros hablamos de educación cívica, por ejemplo, alumnos de cuarto medio no sabían cómo se legislaba en Chile. Cuando tú le preguntas requisitos para ser presidente de Chile, te dicen ser millonario. Entonces, cuando tú tienes este nivel de respuesta, tú dices, momento, no le hemos enseñado a estos chicos, no contenido, porque el contenido, el derecho lo podríamos discutir. No le hemos enseñado algo mucho más importante, es que cuando tú sales de cuarto medios, y antes obviamente, pero cuando tú sales de cuarto medio, sales al mundo, tú te haces cargo de un país. El ciudadano moderno se hace cargo de un país, y cuando un ciudadano moderno se hace cargo de un país, se va a dar cuenta que se transforma en pensante, y si es pensante ayuda a la solución. Y si ayuda a la solución, se va a cuestionar. Y si se cuestiona, va a ser imposible que venga cualquier ministro de salud a decir que tenemos la mejor salud del planeta. Entonces, cuando pasan esas frases, tú te puedes cuestionar, te decir, momento, ¿por qué el Estado hizo esto? ¿Por qué nos tiene desvalido en esto? ¿Por qué, por ejemplo, abre los centros comerciales si hoy día vamos a superar en pocos días más los 100.000 contagiados?
tenemos que ser capaces de cuestionarnos, porque en la medida que nos cuestionemos vamos a lograr algo que a mí me encanta, que es una materia que me gusta mucho hablar en lo que hago en las charlas, que se llama bien común. Hemos olvidado que ese es el fin de la sociedad, el bien común. Tenemos que buscar el bien común, y el bien común es que todos tratemos de, en la medida de nuestros conocimientos, necesidad, estar lo mejor posible. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, administrar un país para que estemos lo mejor posible. Entonces ahora viene la pregunta: ¿este Estado ha agotado todos los recursos para que estemos lo mejor posible en estas dos crisis que hemos vivido? Me parece que no. Entonces, aquí es donde nos tenemos que cuestionar como ciudadanos, y por eso yo creo que la educación cívica es tan importante, pero de calidad. Y también lo que tenemos que hacer es decirle a los profesionales, y aquí, si me permiten, me voy a tomar un segundo. Yo creo que unos grandes daños que le hemos hecho a la educación superior son las universidades privadas. Yo he sido un gran detractor ahora por el clase, me han pedido que hagan una denuncia respecto a estas clases online, que me parece un abuso completamente, y en derecho es un incumplimiento de contrato hace mucho tiempo. Pero lo que yo he dicho esto es que nos hemos transformado en un país creador de profesionales en línea. Crean estas fábricas que fabrican en línea, y tenemos hoy día profesionales de tan mala calidad que no son capaces ni siquiera de cuestionar la materia que están tratando. Y lamentablemente nuestra profesión ha pagado muy caro ese hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a una educación que permita tener estos alumnos pensantes, para que el futuro profesional entienda que cuando nosotros le pedimos que socialmente tiene que devolver a un país entero que lo vio educarse, ojalá con educación pública, gratuita y de calidad, educarse, lo que tiene que devolver no es necesariamente su trabajo gratis o esta esclavitud que algunos profesionales tienen tanto miedo, sino el trabajo social consiste en participar de la sociedad, participar con calidad y ser parte de la solución a los grandes conflictos sociales, pero porque le nazca, porque tenga la necesidad de hacerlo. En eso tenemos que volvernos, y por eso creo que la educación cívica es tan importante, y yo lo veo todos los días. Camino por Puerto Montt y veo nuestra falta de educación cívica todos los días. Sí, es necesario cambiar, y qué bueno que tú has aportado con un grano de arena entregando estas capacitaciones en los colegios. Mira, pero yo es bien curioso, porque yo no hago ningún curso. De hecho, no lo tenemos preparado. Es la misma conversación que tenemos tú y yo, mirado, obviamente adaptado porque son alumnos, digamos. Claro. Pero es un micrófono, y generalmente estoy parado o está parado otro de mis colegas, y les explicamos por qué volver a esto, por qué es necesario llegar a estas conclusiones, por qué es tan necesario defender a quien creemos que es más desvalido una sociedad, nuestros adultos mayores, nuestros niños. ¿Por qué son tan importantes los niños en una sociedad? ¿Por qué creemos que son parte? Los niños son hoy por hoy el patrimonio más importante que tiene Chile y su gente. Pero qué duda cabe. Entonces tenemos que tratar de protegerlo en ese sentido. 38 de estas charlas al año son las que aproximadamente estamos dando. Me he basado no solamente que sean mucha plataforma de gente, hemos estado en caleta de pescadores, centro de madres, reunión de trabajadores, colegios, liceos, institutos, preuniversitarios, universidades. O sea, no importa dónde sea, pero la verdad es que lo único que pedimos es que nos escuchen, y eso es muy entretenido. Perfecto, mira, excelente. Quiero pasarte al otro tema de los emprendedores. Sí. Y antes de continuar, primero quiero invitar a todas las personas de la región, y en especial de Puerto Vara, a que hay un emprendimiento que es una barbería y una peluquería. Se llama Buena Vida Barbería en Puerto Vara, donde es una barbería clásica, se realizan afeitados, cortes de la época, contemporáneo, y todo lo que es producto de barba y cabello. Ahora tú me dices, ¿qué tiene que ver lo que te estoy diciendo? Mucho que ver, pues. Hablamos del bien común, de la asociatividad. Pues bien, se encuentran en San Pedro 519, en Puerto Vara. Les recordamos que ellos están con una campaña en este COVID-19, que es, debido a la contingencia, volvieron a la tradición antaña de realizar el corte de pelo al lápiz o al fiado. Si alguna persona, adulto mayor, no tiene posibilidad de pagar su corte de pelo, puede ir a esta peluquería y generando esta economía de asociatividad, puede realizarse un corte de pelo al lápiz y al fiado. ¿Cómo se llaman nuestros amigos?
se llama Buena Vida Barbería en Puerto Vara. Bueno, yo junto con felicitarlos por esta acción, muchachos, esos son los pequeños pasos que a uno lo enorgullecen de lo que podemos hacer juntos. Imagínate estos pequeños pasos, si los juntáramos, haríamos un país totalmente distinto. No solamente enviarle un saludo, porque están acá al lado en Puerto Vara. Jorge López se llama el emprendedor. Amigo Jorge, un abrazo con mucho cariño y decirte que toda Acción Ciudadana desde hoy día se pone a tu disposición para lo que necesites. Así que cuenta con nuestra amistad y para lo que necesites, aquí vamos a estar. San Pedro 519 en Puerto Vara. A propósito de eso, Óscar, ¿cómo es la situación de los emprendedores en una región? Bueno, muy difícil. Nosotros estamos, por lo que pasó a partir del 18 de octubre, acá en Puerto Montt, y lo que está pasando con el COVID-19, la verdad es que los emprendedores han sufrido lentamente una agonía que hoy por hoy nos tiene bastante agotados. Y lo digo nos tiene porque yo soy un trabajador independiente y sabemos perfectamente lo que significa no contar con los recursos necesarios. O sea, hoy por hoy, lamentablemente no hemos podido crear una política congruente, una política que nos permita a todos trabajar efectivamente para que el pequeño comercio lo salvemos, el tan importante y denostado comercio pequeño. El comercio pequeño mueve ciudades completas, produce turismo, produce cultura, produce seguridad y produce movimiento de capitales pequeños dentro de una comuna. Por eso es tan importante que lo protejamos. Acá hay alcaldes que hay alcaldes que han hecho verdaderos negocios con el comercio ambulante y tenemos que terminar con esa política, tenemos que proteger a nuestras mujeres, porque yo te contaba que la violencia intrafamiliar, una de las formas de salir de estas mujeres es buscar estas alternativas. Hemos sido incapaces de generar espacios protegidos, espacios donde ellas puedan generar sus negocios, y por eso es tan importante que cambiemos la actitud respecto al emprendedor. Creo que el emprendedor se ha vuelto una moneda de cambio respecto a las campañas políticas. Cuando están las campañas políticas, los emprendedores es lo mejor que se ha inventado. Vienen con nuevos proyectos, los bancos mejoran sus tasas que nunca se mejoran porque finalmente te explotan igual. Finalmente son una moneda de cambio el emprendimiento, pero nadie le ha explicado a la gente que el emprendimiento hoy es lo que está moviendo la economía en Chile, y en la crisis es donde más se nota. Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido bastante difícil. Yo tengo amigos que lamentablemente han tenido que cerrar sus negocios. Yo estoy en una casa muy conocida acá en Puerto Montt, que es una casa antigua, grande, donde está Acción Ciudadana, y muchos de las personas que trabajaban con nosotros de los otros talleres se fueron. ¿Por qué? Porque lamentablemente no fuimos capaces de crear una política atingente que permitiera que ellos pudieran seguir sobreviviendo, mejorando las tasas, viendo el pago de los servicios, congelando algunos pagos, porque había que congelarlos, y protegiendo el comercio porque era la forma de salir en esta mal llamada normalidad que es totalmente anormal. Una de eso era proteger el microcomercio y lamentablemente no se hizo. Pareciera que todo esto está fijado en las grandes empresas, ¿eh? Le compramos las cajitas de pequeñas mercaderías, que es un regalo a la despensa y no a la familia, se las compramos a los grandes empresarios, cuando los emprendedores regionales era una muy buena oportunidad. Fíjate que y no solamente un gobierno que no escucha a la gente, como no escucha, determina lo que ellos piensan que es mejor. Fíjate que una de las formas de salir de esta crisis, entre comillas, económica que viene a propósito del COVID, era apoyar el microcomercio. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Es comprar los 10 productos a emprendedores locales por comuna. ¿Por qué? Porque en las comunas nosotros sabemos quiénes son las personas que lo necesitan, podríamos distribuir muy rápido, o sea, teníamos un montón de otras ventajas. Yo siento que el gran empresario no necesita saber eso y no lo sabe. Por lo tanto, haberlo comprado a ese costo, a precio de plata de todos los chilenos, me parece una de las grandes equivocaciones. Era la forma de impulsar esto. Y creo que también aquí faltó la voluntad de los alcaldes. Yo soy un profundo crítico de las gestiones municipales, especialmente de mi comuna. Y una de las cosas que yo he dicho fuerte es que ha faltado voluntad de crítica. He sentido que faltó decir no. Nosotros como comuna, como en puerta de entrada a la Patagonia, creemos que no. Entonces estamos más preocupados de la fotito con la caja que efectivamente de cuál es el beneficio y qué es lo que contiene la caja. Cuidado con eso. Sí, no, estoy de acuerdo. Respecto a eso, y me gustaría saber si la Acción Ciudadana en relación a la situación política, constitucional y económica. ¿Qué visión tiene
Acción Ciudadana respecto a la situación país. En especial, digamos, estamos a puertas de un cambio, o no sabemos, de una elección, de una nueva constitución o no, y es por eso que quiero saber la opinión de Acción Ciudadana al respecto. Mira, fuerte y claro. Una de las consecuencias de que Chile haya sufrido el COVID, primero es la muerte, porque van a morir muchos más chilenos, lamentablemente. Y eso es así. Y otra de las cosas, otro que nos mostró el COVID, otro nos dejó descubierto el COVID, nos dejó diciendo, mira, esta es la fotografía que ustedes tienen que tener. Uno, es la desigualdad social en Chile, que es absolutamente intolerable y es una de las más altas del mundo. Eso lo tiene que saber la gente, no lo decimos nosotros, lo dicen muchos organismos internacionales. Pero lo que también nos mostró es que un Estado subsidiario como este, lo que hace frente a la crisis es proteger finalmente a quienes mantienen el Estado, que son 4 o 5 familias. Y el resto de la población queda absolutamente abandonada al olvido. Insisto, para la gente que nos está viendo, esto no es un tema de derecha o izquierda, esto es un tema de cultura general y un tema constitucional que cada chileno debería saber. Un Estado subsidiario lo que hace fue proteger inmediatamente a las grandes empresas y dejar en olvido. Por lo tanto, fuerte y claro, yo soy un convencido que un cambio constitucional para lograr un país moderno y que tienda a la igualdad es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Así, si nosotros logramos obtener un cambio constitucional, van a pasar varias cosas. Primero, si nos enfrentamos a otra crisis, que espero que no, porque necesitamos un respiro en Chile, por favor, si nos enfrentamos a otra crisis, no va a haber un ministro de salud que salga en la primera conferencia a hablar cuánto cuesta el test para saber si tienes o no tienes COVID-19. Si no, va a salir en la primera conferencia a saber cuáles van a ser las medidas para detener el avance del contagio. Eso es lo primero. Eso te da una señal de que lo que está pensando este gobierno es cómo administra los recursos del Estado y no en el beneficio de la población. Un Estado subsidiario, cuando hay graves acuerdos entre las empresas para congelar los precios, para finalmente perjudicar a la población en medicamentos, hasta el confort. O en la compra de la caja. La compra de la caja, disculpa Oscar, tiene un aumento casi del 10% hasta el 20% de lo que se compraba hace 2 meses. Así es. Y eso es verdad. ¿Y cuál es el problema? Que un Estado que está tan seguro que el bien común es su principal fin, lo que hace castiga duramente esa sanción y lo sanciona con penas que tú y yo sabemos que son las penas que valen que son las que uno espera ver, que son penas de cárcel, pero no la ejerce, y no la ejerce porque es más fácil el curso de ética, y el curso de ética lo que permite finalmente es poner una sanción, porque el Estado te dice, mira, yo sancioné, pero este es el marco legal que la Constitución te permite hacer. Un Estado que quiera hacer tiene que abrirse a la discusión de que por lo menos las ganancias de la AFP sean traspasadas ahora a todos los cotizantes porque son préstamos, ¿cierto? Y permiten que la economía se mueva. O sea, un Estado que tenga ese espíritu permite que se puedan establecer estas conversaciones no con la limitante de una Constitución. La Constitución lo que tiene que hacer es abrir una puerta. Y esa puerta lo que tiene que hacer, en definitiva, es establecerla para el bien común de los habitantes, no ser un cortapiso constante a través del Tribunal Constitucional o a través de no lograr los quórums. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que no era la fórmula de cambiarla, ¿sí? Estoy muy de desacuerdo, que le ofrecimos el problema a quienes son el problema, estamos totalmente de acuerdo con ese discurso. Pero es la vía, por lo tanto, constitucionalmente yo espero que haya un cambio profundo en Chile, que ese cambio lo discuta quienes tienen que hacer lo que es la sociedad en general. Estoy convencido que ese es el primer paso para terminar con flagelos que nos tienen absolutamente agotados. En lo personal, a mí la corrupción en Chile me tiene agotado. Me tiene absolutamente agotado. Porque es todos los días. Yo estoy convencido que Chile es uno de los países más corruptos de Sudamérica. Estoy absolutamente convencido. Desde que nosotros nos dimos cuenta, porque nos dimos cuenta por una casualidad, desde el financiamiento irregular de las campañas, yo siento que hay personajes que se han mantenido gracias a un tema constitucional. Para mí, que la región de los lagos cuente con Iván Moreira es un perjuicio absoluto. Él es la imagen viva de que efectivamente en Chile estamos haciendo mal las cosas. Y también las personas del frente. Para mí tener el alcalde que tenemos, para mí tener algunos personajes de la política me duele. Y me duele porque ellos no pueden hacer nada más para combatir la corrupción y se vuelven parte de este sistema. Entonces, siento que en definitiva que necesitamos un cambio constitucional, sí. Y también porque yo me he dedicado a leer fuerte respecto de cuál es el argumento para no hacerlo.
He escuchado y es un argumento confuso, generalmente muy poco técnico, que no tiene ningún asidero. Yo he participado de debate con otros colegas que siguen hablando de esta carta blanca, que es absolutamente falso, que siguen hablando de Venezuela como un caso que viene, que es absolutamente falso. Chile es un gran país que tiene un patrimonio que es su gente, y las grandes empresas saben que acá han hecho la fortuna que no han podido hacer en otro lado. Y por último, cuando nosotros apuntamos al bien común, yo te lo voy a poner un ejemplo muy gráfico. Hay un video que yo grabé en el centro de Puerto Montt, donde los grandes bancos que en la última década han triplicado su fortuna, hacen filas y filas y filas, la gente sin distanciamiento social de nada, para ir a depositar un cheque. Siento que las grandes empresas no han sido capaces de estar a la altura de lo que el consumidor necesitaba. ¿Y por qué no han estado a la altura? Porque saben que detrás hay un Estado subsidiario, y ese Estado subsidiario frente a cualquier problema les va a decir compra desde casa. Tranquilo, está todo bien, pero hoy día nosotros vamos a llegar a los 100.000 casos, te aseguro, en unos pocos días, y sabiendo que estas grandes empresas ni siquiera han hecho un esfuerzo por mejorar el servicio que a ellos les cuesta 0 pesos, para tratar de proteger a nuestra gente. Ese es el mejor ejemplo de cómo un Estado subsidiario hace estas cosas. Oscar, me hacen una pregunta, Juan Francisco, mira, esto es importante, aparte de este diálogo hay interacción, y en 2 minutos me gustaría que me respondieras, ¿qué visión tiene la reacción de la industria del salmón en la contingencia y las medidas adoptadas relacionadas con la prevención en la región de los lagos? ¿Cómo se llama nuestro amigo Juan Francisco? Juan Francisco. Juan Francisco, te envío un abrazo gigante y te agradezco muchísimo la pregunta, y yo te voy a decir por qué. Porque mucha de la gente con quien yo trabajo o que están en las poblaciones aledañas Puerto Montt viven efectivamente de la explotación del salmón, digamos. Esta es una empresa que, si bien es cierto, una industria que a nosotros nos ha causado mucho daño ecológico, y tú estarás de acuerdo conmigo, que lo hemos pagado bastante caro, especialmente en la región de los lagos, yo siento que en alguna parte y algunas empresas más pequeñas por lo general han tomado las medidas. Sin perjuicio de eso, he visto cómo otra empresa, los trabajadores se han tenido que dotar ellos mismos de los productos necesarios para poder protegerse del contagio. Y eso me produce una profunda vergüenza. Y ocupo la palabra vergüenza en el sentido literal, porque son empresas que no carecen de recursos para hacerlo, fíjate. Son empresas que tampoco carecen de recursos en cuanto a aceptar la norma vigente, porque lo que estamos diciendo es que en un tiempo de crisis pareciera ser que la población común es la que está pagando los grandes costos. Muchas de las personas que están ahí son nuestras mujeres que trabajan en la limpieza del salmón, o en el sellado, o en el sellado al vacío. Y ellas están arriesgando su vida constantemente en unos turnos que son bastante dudosos. Tampoco hemos hecho como Estado la posibilidad de fiscalizarlo. Fíjate que yo veía con escándalo una oportunidad que aquí Cernavesca o el INDAP tienen que fiscalizarlo, pero ellos no cuentan con botes. Entonces la empresa salmonera le presta los botes para que vayan a fiscalizar sus caulas. Eso es impensado en un país. Y en eso tenemos que combatirlo y denunciarlo. Y eso es lo que está pasando. Te estoy contando una noticia que apareció en el diario de circulación regional más grande, y fue una noticia, digamos. Entonces, cuando nosotros pensamos cuál ha sido la propuesta que ha hecho la empresa ha sido deficiente, pero por supuesto que ha sido deficiente. No, ni siquiera ha adaptado los turnos. Acá se ha vuelto una explotación. Te quiero contar que acá lo que nosotros tenemos dentro de las empresas salmoneras son muchos adultos mayores, porque como las pensiones son tan miserables en Chile, muchos de nuestros adultos mayores, incluso profesores, tienen que trabajar en otras actividades, y en esa actividad para generar un poco más de recursos para pagar los medicamentos, que están coludidos para valer lo que no valen en ninguna parte del mundo. ¿Te das cuenta? Qué terrible. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál ha sido la posición de la empresa? La posición de la empresa es sí, estamos en la normalidad. Sepan, fuerte y claro, aquí se están muriendo chilenos. Y así fuese en 10, fuese 1, se están muriendo chilenos. Y nosotros hemos sido incapaces como sociedad solicitar al poder, decirle, necesitamos que esté a la altura de la situación, y el poder no está escuchando a la gente. Y eso no es un problema de derecha o izquierda, es un problema que frente a las crisis que Chile las vive constantemente. El 2010 tuvimos un tsunami, o sea, el 27F. Bien, tú y yo sabemos, Héctor, que viene un estallido social nuevamente. Tú y yo sabemos que eso es así, y sabemos que las empresas, los microempresarios van a volver a sufrir.
¿Cuál es el plan inmediato que tenemos? Pareciera ser que siempre la contingencia la vamos solucionando en el camino, ¿te das cuenta? Reactiva. Y que pase pronto esto, que dure todo, pero no hay ningún plan serio, no hay ningún llamado social, un acuerdo social que diga, oye, mira, está bien, discutamos, si acá hay injusticias sociales, discutámoslas, pero te quiero decir que la próxima vez va a pasar esto, va a pasar... No sé si los militares en la calle sea la mejor forma de llegar a acuerdos sociales, a mí me parece que no, es negociar con la pistola sobre el escritorio, me decía un amigo el otro día. Oscar, bueno, estamos llegando al final de este programa. Quiero que hagas un llamado a todas las personas de la región, ya a través de las comunicaciones, pueden ser personas de Santiago, de diferentes regiones, que quieran unirse a la acción ciudadana, que quisieran aportar con entrega social, también con el financiamiento para hacer obras. ¿Cuál sería, dónde pueden ubicarte, dónde te pueden contactar a ti y a tu equipo? Mira, yo en parte de mi exposición acabo de decir que en estos breves segundos, junto con agradecerte y decirte que te estimo mucho, que te envío un abrazo gigante y que sigas adelante con esta hermosa labor, especialmente a Radio Lab, es decir esto: para mí el patrimonio más importante que tiene Chile es su gente, eso no cabe ninguna duda. Tenemos que ser capaces como sociedad de revertir la situación. Nos están envenenando, nos están contagiando y nos están matando. Eso está pasando. Y más encima nos están mal informando. Y eso está pasando a vista y paciencia de todos nosotros. Cambiar Chile ya no depende del gobierno de turno, porque lo eliges tú, y cuando no vas a votar también lo eliges tú. Lo que depende de esto es que tú no me busques a mí. Lo que depende tú es que tú te motives y en tu población, tu comuna, tu junta de vecinos, tu ciudad y por qué no tu país, tú seas capaz de reunir a tus vecinos y decir, no, momento, nosotros dentro del marco de la ley podemos cambiar esta realidad. El patrimonio más importante que tiene Chile es su gente, y lo que tenemos que hacer es ir en protección de su gente. Hemos dicho fuerte y claro, nunca más Sename, pero en la medida que nosotros no seamos responsables con esos niños como sociedad, no le exijamos al gobierno de turno que solamente cumple metas y cumple números. Nos hemos transformado en un número, nos hemos transformado en una fila larga e interminable de desesperanza. Abrir las puertas de par en par para que entre la luz a este país ya no depende de Sebastián Piñera, no depende del gobierno de la Concertación, no depende de ellos, depende de nosotros. Y ese es el mejor engaño en el que hemos caído. Y esto no es un discurso antipolítico, porque una de las cosas que yo más hago es defender la política. Yo creo que la política es la forma en que vamos a solucionar esto, pero no con esta clase política. Necesitamos que tú estás viendo este programa, te levantes, te motives y digas de una vez por todas, puedo cambiar. ¿Cómo? Une a tu familia, la composición que tú quieras, únela. Únela de la forma más interesante y más clara que podamos hacer para una sociedad. Reúnete con tus vecinos. Hoy día volvieron las ollas comunes a Chile. Están, y eso no es un tema político, nuestra gente tiene hambre, y tiene hambre porque es noticia, porque pasa en el bosque en Santiago. Pero te quiero contar, amigo Héctor, que eso pasa siempre en la región de los lagos, en las comunas más pobres. Las comunas más pobres siempre pasa eso, porque cuando hay temporales, ellos quedan aislados. Acá hay gente que vive en islas, queda absolutamente aislado. Lo que pasa en Chiloé es una realidad que muchas veces duele el alma, dejar de verlo. Y por eso necesitamos que tú quieras seas un ciudadano completo. No me busques a mí, búscate a ti mismo. Empieza a liderar un cambio, y ese liderar un cambio significa que busques nuevas personas que puedan liderar también. Si ves a algún vecino que tiene alguna idea, por favor no la portillas. Una de las grandes críticas que yo siempre tengo cuando me dice, es que quieres ser alcalde, me encantaría ser alcalde de Puerto Montt. Mi problema es que a la mitad los metería preso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es liderar un cambio desde el mundo social. Y eso, si significa dejar de lado lo otro, lo haría infeliz. Pero busca un cambio. No permitas que Chile siga marcando el mismo terreno, porque lo que hacemos cuando hacemos eso es abandonar. Muy bien lo dice Pepe Mujica. A nosotros nos sirven los ciudadanos completos, pero capaces de creer en un progreso. Y eso creemos. No estamos contra el mercado. Bienvenido al mercado, bienvenido a la inversión, que la gente gane la plata que quiera, pero que haya justicia social es lo que queremos. Por eso, Acción Ciudadana es el regalo que tenemos para una ciudad, pero me gustaría que hubiese Acción Ciudadana en todos lados, pues en todas las comunas, que se llamara como tú quieras, pero que hubiera más Héctor Ravelo liderando nuevas ideas, que hubiera más gente más sencilla. Yo conozco a Armando Ulloa de Población Bosque Nativo, un tipo que ha dejado de lado su familia, ha sacado su sector, queda a 10 cuadras del municipio y pavimenta sus calles, pone luces, pone cámaras, pelea. Esas son las personas que tenemos que empujar y dejar los egos en un cajón, porque eso nos tiene cansados.
Muchas gracias por tu intervención, ha quedado claro. Óscar Montesino, Campos y Acción Ciudadana de la región de Los Lagos. Un gusto de tenerte. Recuerde que puede volver a ver este programa en el fanpage de @RadioLabChile, también en YouTube. ¿Nos querían volver a ver? ¿La gente va a querer volver a vernos? Yo creo que nos van a querer volver a ver, en especial a ti. No se despegue de esta sintonía y nos vemos este próximo martes a las 12 horas en el nuevo capítulo de Emprende Legalmente. Muchas gracias, Óscar, y un saludo a toda tu gente. Un abrazo con cariño a todos. Chao. Gracias. Listo. ¿Listo, amigo? ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.